Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en este salón de plenos del Ayuntamiento de Granada. Saludamos también a todas las personas que nos están viendo en directo a través de TG7, la televisión municipal de Granada, y a todas las que nos ven desde cualquier lugar del mundo a través del canal YouTube de Granada Ciudad UNESCO de Literatura. Antes de dar comienzo al acto que nos congrega, la mesa redonda El impacto de la inteligencia artificial en la cultura, oportunidad o amenaza para el conocimiento, dentro del programa ampliado hacia Mondiacult 2025, tiene la palabra Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada. Juan Ramón. Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, a esta sesión que promete ser muy interesante, y a las personas que nos estén viendo, que nos puedan ver a lo largo de la sesión a través del streaming, pues también muy bienvenidos. Hoy es un día muy importante para Granada, para nosotros, para esta ciudad. Granada vuelve a sumar un hito histórico al convertir la ciudad en el centro de la programación del Mondiacult 2025, concretamente con dos programas propios. Mondiacult, como saben, promovida por la UNESCO, organizada por la UNESCO, se reunirá en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, con la participación de 194 Estados miembros, para establecer una agenda mundial de la cultura y presentar el primer informe mundial sobre el estado de la cultura. Quiero comenzar destacando lo que este reconocimiento significa para Granada, que se haya pensado en nuestra ciudad para esta doble cita. Una vez más, Granada se sitúa en el mapa internacional de la cultura, demostrando que puede liderar debates de alcance global y que tenemos un papel protagonista en el ámbito cultural. Que Mondiacult haya reconocido dos programas ideados, diseñados y desarrollados por Granada es un logro que refuerza nuestra proyección cultural y que constituye un nuevo impulso en nuestro camino hacia la capitalidad cultural europea del 2031. Nuestra presencia en esta cita internacional se materializa en dos espacios. Primero, en la mesa redonda, el valor de la lengua, el valor de la cultura dentro de la celebración en la propia Barcelona en el Mondiacult 2025, en la que la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, a la que pido que disculpen porque tenía previsto estar aquí hoy, pero un cambio imprevisto de agenda no lo ha permitido, participará junto con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez Blancos, ambos comisarios de la candidatura, en ese debate, en esa sesión de trabajo. Y el segundo, en este salón de plenos, ahora mismo aquí, donde celebramos la mesa redonda, donde celebraremos el impacto de la inteligencia artificial en la cultura, oportunidad o amenaza para el conocimiento, en la que participarán las personas que nos acompañan en la mesa: Francisco Herrera, Leticia Soberón y Rafael Mira, propio Jesús Ortega, que ha dado inicio al acto, y de forma telemática Javier Soberón Mainero y Omar Hatalin, moderado en todo caso por Jesús Ortega, que es el coordinador del programa Ciudad y Literatura de la UNESCO. Lo que nos hace únicos es nuestra capacidad de integrar tradición y vanguardia, patrimonio y modernidad, cultura y tecnología. Granada no es solo una ciudad de historia y arte, también lo es de innovación, de digitalización y de talento. Nuestro compromiso con la cultura es inseparable de nuestra apuesta por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial. Proyectos estratégicos como el Centro Demostrador y Quantum, que nos acompaña el teniente de alcalde Vito Espotorno, responsable de este campo. Proyectos estratégicos, como decía, como el Centro Demostrador y Quantum, junto con la colaboración de la Universidad de Granada y del propio sector empresarial, nos posicionan como referentes nacionales en soluciones innovadoras para la gestión cultural, el patrimonio y los retos urbanos. Iniciativas como el primer Plan Municipal de Inteligencia Artificial, que estamos consolidando, que nos está ayudando a consolidar un ecosistema donde cultura, tecnología e industria convergen. Las empresas locales y las instituciones académicas trabajan mano a mano con este ayuntamiento, aplicando inteligencia artificial para mejorar la experiencia cultural, facilitar la gestión de nuestros espacios y desarrollar proyectos que conecten innovación con ciudadanía, educación y turismo cultural. Estos espacios se encuentran en algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad, contenedores culturales habilitados por el ayuntamiento. Estamos hablando del edificio de Rey Soler, o San Matías 11, o el Ingenio de San Juan en la Azucarera, o la oficina turística que se abrirá en unas semanas
junto al Teatro de Isabel la Católica, junto a otros como el Carmen de los Mártires, Palacio de los Córdoba, el propio Teatro Isabel la Católica, entre otros muchos, que crean un ecosistema integral donde patrimonio, creatividad, educación y divulgación científica se encuentran con la innovación y la tecnología digital. Gracias a todo esto, Granada demuestra que la cultura no es solo patrimonio, sino un motor de innovación, conocimiento compartido y desarrollo económico. En nuestro camino hacia Granada 2031, nuestra estrategia cultural se articula en torno a 3 pilares: Granada, ciudad para vivir; Granada, ciudad para invertir; y capital europea de la cultura. Esto se refleja en la agenda cultural que convierte a Granada en la ciudad de la cultura, de la música, de los festivales, del arte. Pues lo hemos visto en estas semanas pasadas con la coincidencia simultánea de eventos como el Granada Sound, la propia Bienal de Flamenco que termina el próximo sábado, el Ceidín Rock y otros muchos acontecimientos culturales. Quiero agradecer a Mundiacult este doble reconocimiento a nuestra ciudad. Nos anima a continuar trabajando con ambición y responsabilidad para que la cultura siga siendo lo que ya es en Granada, un eje de innovación y un verdadero motor de transformación social, económica y tecnológica. Gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy, este acto, al equipo del Ayuntamiento que nos acompaña, pero también a la universidad, a las empresas, a los artistas, a los investigadores y al conjunto de los ciudadanos que convierten a Granada en un referente internacional. Granada es hoy un ejemplo de cómo la cultura puede liderar innovación, desarrollo tecnológico y sostenibilidad. Y estamos en el camino que nos llevará a consolidarnos como capital europea de la cultura del 2031. Un proyecto colectivo, ambicioso, un anhelo común y compartido, transformador, que ya empieza a marcar nuestro futuro. Muchísimas gracias, espero que tengamos una sesión de trabajo instructiva e interesante y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, como bien ha dicho nuestro concejal de Cultura, el evento de hoy es el primero de los 2 con los que la ciudad de Granada participa en los diversos programas oficiales de Mundiacult 2025. Esta nueva edición de Mundiacult permitirá a los países de la UNESCO Gracias. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Muy bien. Decía que esta nueva edición de Mundiacult permitirá a los países de la UNESCO presentar el primer informe mundial sobre el estado de la cultura. Y es llamativo que, además de los temas generales heredados del último Mundiacult, en México 2022, y sobre los que se va a seguir reflexionando estos próximos días, uno de los temas novedosos de esta edición y que va a generar un gran protagonismo en los programas oficiales se llama Cultura e Inteligencia Artificial. Precisamente el corazón de nuestra propuesta de esta tarde, en torno al que van a reflexionar de muy diversas maneras nuestros invitados. Todos ellos son personalidades muy relevantes, nacional e internacionalmente, en sus respectivos ámbitos profesionales y académicos. Esbozar aquí el currículum de cada uno nos llevaría media tarde, de modo que, si a ellos no les parece mal, me limitaré a presentarlos con apenas un par de pinceladas. Comenzamos por los invitados, si les parece bien, por los invitados que están conectados en línea con nosotros. Sí, lo oímos perfectamente. Perfectamente, muy bien, nos oyen. Omar Hatamblé es una referencia internacional en la reflexión sobre el impacto ético, tecnológico y social de la inteligencia artificial. Es un experto global. ¿Me escuchas, Omar? Sí. Sí. Es un experto global con más de 25 años de trayectoria en la industria aeroespacial, especialmente vinculado a la NASA. Como escritor, yo les recomiendo vivamente su último libro, el último libro de Omar, publicado en español por Deusto el año pasado, y que lleva como título Esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros y bienvenido. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación y estamos viendo tener una conversación interesante esta tarde. Seguro que sí. Muchas gracias. Conectado desde Ciudad de México, tenemos a Javier Soberón Mainero. Él es científico académico, químico de formación,
con especialización en biotecnología, genética, síntesis de ADN, vacunas y biocatálisis. Ha dirigido el Instituto Mexicano de Medicina Genómica hasta 2022 y actualmente es el director del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos muy cordiales desde Granada, Javier. En cuanto a las personas que están con nosotros en cuerpo y alma, permítanme comenzar dando la bienvenida a Francisco Herrera. Francisco Herrera, que es muy conocido en esta casa porque saben ustedes que ha sido concejal, muy conocido y querido. Francisco Herrera es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada. Él es director del Instituto Andaluz de Investigación en Data Science and Computational Intelligence, reconocido mundialmente por sus aportaciones en soft computing, lógica difusa, algoritmos evolutivos, minería de datos y procesamiento de grandes volúmenes de datos, y desde 2020 es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Buenas tardes y bienvenido. A mi lado, Leticia Soberón, hermana de Javier, es psicóloga de formación. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Gregoriana de Roma. Ella es especialista en inteligencia colaborativa con varios libros publicados sobre el impacto de lo digital en las relaciones humanas. Ella asesoró al Papa Francisco en la reconfiguración de los medios de comunicación vaticanos. Dirigió durante 16 años la red informática del Vaticano para América Latina y actualmente sigue siendo miembro del Dicasterio Vaticano para la Comunicación. Buenas tardes, Leticia, y muchas gracias también por haber hecho todo lo posible por estar con nosotros. Y cerramos con Rafael Mira, que está en el centro de la mesa. Rafael es empresario, es fundador de numerosas startups de enorme éxito, que no voy aquí a citar, porque sería muy largo. Emprendedor especializado también en inteligencia colaborativa, y entre sus muchos proyectos e iniciativas destaco aquí que es fundador y CEO de DANGNOW, una red social de conocimiento centrada en compartir experiencias y saberes humanos que conecta actualmente a 1.400 expertos y a 400 instituciones de todo el mundo y que desempeña un papel significativo en consultoría estratégica y en transformación organizacional. Le doy las gracias especialmente a Rafael porque su desempeño ha sido decisivo para la constitución de esta tarde de esta mesa. Así que buenas tardes y bienvenido, Rafael. Bien, hechas las presentaciones rápidas, comenzamos. Les adelanto que vamos a distribuir el tiempo en dos partes. Una primera en la que voy a ir dando la palabra a breves intervenciones de todos ellos, que irán planteando interesantísimas cuestiones que están en la curiosidad y las ganas de aprender de todos nosotros, y que estoy seguro nos darán también algunas o bastantes respuestas. Después de esta primera parte haremos un breve coloquio distendido, abierto e improvisado antes de terminar. Leo esta vez es diferente, el último libro de Omar Hatamleh. Nuestra entrada en la era de la inteligencia artificial se asemeja a lo ocurrido con la revolución industrial, es decir, un cambio masivo que despierta expectación, pero también mucha preocupación, incluso miedo. Expectación y también preocupación, miedo, porque esta tecnología avanza demasiado rápido como para que podamos seguirle el ritmo. Para acotar los múltiples problemas asociados ya a la IA y a la cultura y el conocimiento, Rafael Mira propone centrar el debate de esta tarde en reflexionar sobre lo que él llama 5 grandes impactos. De modo que me parece conveniente comenzar por Rafael para que nos explique cuáles son esos 5 grandes impactos en los que tú consideras que debemos centrar el debate para comenzar a tirar de ese hilo. Gracias, Rafael. Hablar del impacto de la IA es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Pero yo quisiera empezar por una reflexión, que es por qué esto que estoy diciendo ahora mismo, de que es importante, lo estamos asumiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la IA en este momento es tan importante? ¿Vale? Si yo les hago una pregunta, es una pregunta que se hace el ser humano a lo largo de la historia, les preguntaría cómo estamos en este momento respecto a los tiempos que recuerdan del pasado, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿estamos mejor o peor? ¿Qué dirían? ¿No? Porque
cuando estamos siempre en las tertulias, siempre nos estamos quejando, ¿no? Siempre estamos diciendo los tiempos pasados eran mejores, ¿no? Eso creo que es una cosa que todos recordamos, cosas que nos gustan del pasado. Sin embargo, cuando ves lo que han hablado los filósofos y lo que hay escrito, es una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión de cómo estamos para encajar dónde está la IA en todo esto, ¿vale? Un esquema sencillo para empezar a reflexionar sobre esto es decir, vamos a ver, ¿cómo le ponemos objetividad a esta pregunta, ¿no? Cada uno de nosotros podemos pensar y acordarnos de cuando estábamos en la huerta con la familia o las comidas que comíamos cuando no había tantas hamburgueserías, etcétera, etcétera, o podemos intentar poner criterios. Básicamente hay unos 30 criterios establecidos por distintas organizaciones, incluida la ONU, para ver si estamos mejor o está peor, ¿no? Entonces, en esos criterios, pues, por ejemplo, está el número de personas en pobreza extrema, número de personas que tienen educación, número de dictaduras, número de guerras, número de asesinatos, ¿no? Número de personas con enfermedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Si cogemos esos 30 indicadores, en 25 de ellos es indiscutible el progreso. Puede que haya 3 o 4, ¿vale? Por lo cual, si reflexionamos objetivamente sobre los parámetros que nos tienen que permitir decir si estamos mejor o peor, la realidad es que la civilización, con el progreso, sobre todo derivado de la ciencia y de la tecnología, nos está llevando a un sitio mejor, ¿vale? Y eso es el eje de arriba. Sin embargo, hay cosas que están ocurriendo, que son las mismas que nos están llevando a ir mejorando, que cuando ocurren nos aportan una mejora tremenda y objetiva, pero nos abren un peligro. Es decir, cuando nosotros inventamos la energía nuclear, pues por un lado aprendemos a, ¿no? Pues a crear las centrales eléctricas y a tener menos contaminación, etcétera, pero tenemos un riesgo. Cuando creamos la bomba nuclear, paran una guerra horrorosa, pero aprendemos que nos podemos destruir, ¿vale? Cuando creamos las redes sociales, por poner un ejemplo, ocurre algo también maravilloso. Estamos todo el día conectados, con la familia que está fuera, con los amigos, pero también abrimos una autopista para los ataques personales, para perder autonomía, las cosas que le están pasando a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por primera vez, nos permite hacer cosas que solo hacían los humanos, que era razonar, ¿no? O sea, tú en las redes sociales hablabas con humanos, en Internet buscabas como bases de datos o como si buscaras en una biblioteca o en un kiosco, pero seguías hablando con gente. Con la inteligencia artificial hablas con un robot que habla de tu manera, que piensa, y eso luego podemos hablar qué significa piensa, pero no nos engañemos, depende de lo que preguntas, te va a responder mucho mejor que el 90% de la gente, ¿vale? Pero también se abre un enorme peligro, ¿vale? Cuando viene la nanotecnología, cuando viene la computación cuántica, cuando viene, por ejemplo, la neurotecnología, que va a venir, ¿no? Que es la posibilidad de que nos implanten aprender con un chip a hablar chino o a tocar el piano. Bien, ocurren cosas que dices, joder, pues me pones igual que hago una pequeña, ¿no?, operación de cirugía estética, pues ahora aprendo chino. Aprender a cantar no, porque si la voz la tienes mala. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos ni vamos a tener chips que aprendan a pensar. Lo que pueden hacer es ponernos el ChatGPT, que no piensa mal, en términos generales, piensa bastante bien, dependiendo de qué asunto, comparado con muchas personas, ¿vale? Pero, ¿dónde acaba eso? Porque acabamos en creando una sociedad de robots, porque en el momento que ya te ponen todos los chips y el de pensar, entonces, cuando a mí me preguntan hacia dónde va la sociedad, en general, objetivamente, tenemos que decir que la humanidad va progresando. Lo que pasa es que las cosas que nos permiten ir mejorando nos abren unos riesgos potenciales cada vez mayores. Y eso que nos lleva hacia arriba, que es la flecha verde, nos puede llevar hacia abajo de una manera
tremenda, ¿vale? El ser humano, todo lo que puede inventar científicamente lo hace. Eso está comprobado a lo largo de la historia. Lo que puede hacer es tomar conciencia de los riesgos e intentar acotar esos peligros. De eso es lo que estamos hablando hoy aquí. Bien, cuando hablamos de la cultura, es eso, ya para centrar el tema, es una palabra que según le preguntas a uno, ¿no?, te dice una cosa. Hay unas, creo que son 1000 definiciones de organismos de la cultura, ninguno se ha puesto de acuerdo, pero si pues la pusiéramos todos en su conjunto, diríamos que la cultura, por un lado, son todas las artes y las manifestaciones estéticas, ¿no?, la literatura, la música, la danza, la pintura, la propia lengua, es una parte fundamental, ¿no?, el idioma que hablamos de la cultura, pero luego hay una parte que son una serie de conocimientos que son los que nos permiten vivir nuestra vida, ¿no?, que es las costumbres y tradiciones, las creencias y los valores, la educación, el conocimiento que buscamos para entender a las personas, para entendernos a nosotros, para entender la realidad, ¿no? Muchas veces la gente le llama autoayuda, pero depende de la sofisticación, pues podemos hablar de por qué está ocurriendo la polarización, y luego tenemos el conocimiento científico y técnico. O sea, la cultura abarca toda una serie de conocimientos que son los que tenemos ahí en esas 5 casillas, ¿vale? Y luego tendríamos dentro de la cultura pues las normas, las reglas sociales, las instituciones sociales, la organización económica y social, la geografía y el patrimonio. Bien, en este evento, en esta sesión, queremos centrarnos en el impacto que va a tener la IA en estas 5 tipos de conocimiento que son fundamentales en la vida de todas nuestras personas, de todas las personas. Dicho esto, cuando hablamos de la IA, ¿de qué hablamos? ¿Vale? Porque la palabra inteligencia artificial se lleva hablando 35 años, 40. Sí, surge en el 56, pero se lleva hablando en los últimos 30 cuando ha tenido la explosión. Bien. Hasta hace 3 o 4 años, y este señor seguro que lo puede explicar mejor, la inteligencia artificial era lo que se llama una inteligencia artificial discriminativa. Es decir, era científica, estaba basada en datos, y mirando unos datos predecías otros, ¿no? Es decir, miro unos datos que ocurren en una serie de parámetros y en función de eso predigo, eran como ecuaciones, ¿vale? Hace unos 4 o 5 años surge la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Aquí hay mucha discusión porque todas generan algo, pero cuando decimos que es generativa es que crea contenido, ¿vale?, nuevo, crea textos, crea imágenes, audios, vídeos, cosas que antes hacíamos las personas, ¿vale? Pero es que además ahora vienen, y ya se está trabajando, en lo que llaman la inteligencia general, que es una inteligencia que aprende y razona en cualquier contexto humano. Y puede no estar muy lejos la que llaman la superinteligente, que es una que ya supera ampliamente la inteligencia humana en todo. Hoy, por centrar un poco también el tema, vamos a hablar de la generativa, es decir, vamos a hablar del efecto que tiene ChatGPT o DeepSeek o los que hay parecidos, ¿vale?, en nuestras vidas, ¿vale? Bien, pues centrado esto, vamos a empezar con el primero de los impactos, ¿no? No, pero antes que esto vamos con a... Omar. Con Omar. Entonces, Omar, que además es, aunque su familia es jordana, su padre fue fundador de la Universidad de Jordania y ha sido, pues, ¿no?, director de la NASA, es director de la NASA de Inteligencia Artificial, aunque hoy viene hablando en su nombre, nos va a contar primero qué está pasando con la IA en general, ¿vale? Adelante, Omar. Y es granadino, nació aquí y tiene un acento granadino importante, aunque solo vivió 5 años porque su madre es granadina. Y esta charla, Rafa, la vamos a dar en inglés andaluz hoy, específicamente. Cuando vemos al director de la NASA hablar con este acento da mucho orgullo. Muchísimas gracias, Rafa, para concretar la introducción tan interesante que has convocado. Me quiero centrar específicamente en unos temas. Nosotros normalmente cuando vamos a conferencias, vamos a eventos, se escucha de casos de uso, se escucha estrategias, se escucha temas de negocios, pero
no muchas veces se habla de qué era el impacto de inteligencia artificial en lo humano, en lo que somos humanos, qué es el impacto en la longevidad, en la medicina, en el futuro de economía. Todos esos temas yo creo que impactan a cada persona, a cualquier persona de cualquier background que tenga específico en temas diferentes. Entonces, lo que me quiero concentrar hoy es en ese tema específicamente. Cuando salió la inteligencia artificial generativa hace unos cuantos años, pues había muchas personas que estaban preocupadas porque no sabían cuál era el impacto en su trabajo, en la privacidad, cómo tenían que cambiar. Entonces había muchísima incertidumbre y no sabía cómo se tendría que manejar. Y incluso varias personas estaban diciendo que va a ser como la revolución industrial, que al principio la gente estaba preocupada de que le iba a quitar el trabajo a toda la gente, pero al final resultó en una de las máquinas más grandes en crear economía, en crear trabajo, que ha subido el nivel de vida transformalmente exponencial a nivel mundial. Pero lo que pasa aquí es que por primera vez en la historia no estamos compitiendo en labor manual, estamos compitiendo también en labor e inteligencia intelectual. Entonces, lo que tiene que ver también con un médico, con un abogado, con un ingeniero, con muchísimos temas, también van a estar impactados bastantemente. Y eso obviamente va a estar madurando dependiendo de cuanto vamos más adelante, cuanto más avanzado esté, contra más va a poder influenciar en los temas eso y tener muchísima más competencia, incluso un día pasar los trabajos que están haciendo los humanos en bastantes temas. Como cualquier otra tecnología, siempre tienen ventajas y siempre tienen desventajas. Lo que tiene la diferencia aquí, la inteligencia artificial, es que la ventaja y la desventaja son completamente amplificadas. Para hablar de las cosas buenas que tenemos, yo creo que el área de medicina es el área que está teniendo mayor impacto en todos los términos. Y no solamente lo que está pasando ahora, que son cosas muy interesantes. Me gustaría dar una cosa más adelante para que vean el potencial que tiene. Pues por primera vez también estamos entendiendo qué es lo que causa el envejecimiento de las personas. En biotecnología son como 9 parámetros y usando inteligencia artificial nos está ayudando a entender y a poder tener un impacto en todos esos términos. Para poder un día decelerar el envejecimiento y quién sabe, un día a lo mejor en bastante futuro, un día incluso poder pararla totalmente. Otra cosa es los gemelos digitales que están teniendo mucho uso ahora en términos tecnológicos de compañías, pero en el futuro también con la computación cuántica, con la inteligencia general, vamos a tener gemelos digitales de personas basados en tu genética, basado en tu historial familiar, basado en tu exámenes médicos, de tu estilo de vida. Y cuando una persona tenga una enfermedad, vamos a poder hacer hasta millones de simulaciones y poder concretar un medicamento que sea 100% efectivo para esa persona. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que imagínate si tenemos esos gemelos digitales, vamos a poder movernos un poco más adelante, por ejemplo, 3 meses, 6 meses adelantado y decirte que vas a tener una enfermedad antes de que tengas una enfermedad y poder resolverla antes. Imagínate el impacto tan grande que podría tener eso. Pero también, obviamente, tenemos que hablar de cosas que son feas, ¿no? Que cosas que van a tener un impacto posiblemente negativo si no sabemos cómo manejarlas bien. Nuestra generación, por ejemplo, cuando queríamos aprender algo, íbamos a las librerías, traíamos libros, los leíamos y así formábamos nuestra propia información de lo que queríamos aprender. Luego se evolucionó con la emergencia del Internet a las máquinas de búsqueda. Uno ponía una cosa que quería buscar y le dan páginas y páginas y uno también empieza a leer, a formar su propia opinión, aunque son ranqueadas dependiendo de varios elementos, de cuánta la compañía pone dinero, pero por lo menos tenemos opciones. Lo que está pasando ahora, que es un poco preocupante,
que la gente va a cualquier una de esos LLMs, que sea GPT, Gemini, Anthropic, y le preguntan una pregunta y lo que responde lo están tomando como una respuesta ya concreta. Y ni siquiera están cuestionando la respuesta que tiene, ¿no? Entonces, lo que es importante que tenemos que estar disminuyendo sustancialmente nuestro pensamiento crítico. Entonces ya las personas ni siquiera están pensando, les dan una respuesta, lo toma y se va y lo toma como una cosa concreta. Lo que tenemos que hacer es challenge las respuestas que nos están dando. Si no tiene sentido, dile que eso no tiene sentido, explíquelo mejor o piénsalo otra vez y dame otra respuesta. Porque estamos condicionados nosotros, como acaba de decir, de la búsqueda de Internet, que vemos una barra, ponemos una cosa, una pregunta y esperamos una respuesta. Pero esos sistemas de inteligencia artificial no están diseñados así, están diseñados a tener un diálogo y a poder empujar, pushback y tener una conversación y hasta llegar a un término donde tenga sentido para una persona, no que saque algo y que lo cojamos y ya está listo, ¿no? Porque también tienes que pensar quién está detrás de esa compañía. Son compañías de lucro, ¿no? Que le interesan, obviamente, los lucros que puedas tener. Entonces, contra más gente pueda manipular para poder comprar productos diferentes o poder votar por una persona diferente. Por eso es súper crítico que tengamos ese pensamiento crítico, que podamos manipularlo bien. La decepción y manipulación se veían cosas futurísticas, pero estamos empezando ahora que incluso en las bases tan básicas que tenemos en inteligencia artificial, estamos teniendo bastante estudios de que están indicando que tienen capacidad de decepcionar a las personas, manipularlas. Porque son dos cosas, yo veo las cosas negativas. Una cosa, que una persona esté usando la inteligencia artificial para causar daño, y otra cosa es que la inteligencia artificial misma empieza a manipular para optimizar cómo se puede mejorar, cómo puede llegar a los términos, a las metas donde está diseñada. Entonces, eso también es una área que estamos empezando a poner muchísimo esfuerzo para entenderlo. Y hay una cosa, un research que se llama circuit tracing, para empezar a entender tan complejo que es. Mucha gente lo califica como una caja negra, aunque entendemos cuáles son los conceptos de neurons, neural networks, forward propagation, todos esos temas, pero hay muchísimas cosas que no las entendemos y estamos entendiendo poco a poco más, y espero que podamos llegar a un término donde tenga sentido para nosotros. Otra cosa también, mira, siempre habíamos pensado que lo que tienes en tu mente, eso es la cosa más personal, más privada que tienes. Pero eso está cambiando también con inteligencia artificial. Te doy un ejemplo. Hay un estudio que han hecho con magnetic resonance, resonancia magnética de unas personas, y estaban viendo que la resonancia magnética funcional estaba viendo el cerebro de las personas cuando una persona estaba viendo una foto. Y así se entrenó el sistema. Luego, al final, la persona estaba viendo una foto sin que la vea el sistema de inteligencia artificial. Solamente lo que estaba viendo era las áreas del cerebro, cuál se estaban activando, cuál no se estaban activando, y de eso ha derivado lo que estaba la persona pensando. Si ves la foto de aquí, la que está a la izquierda, el paciente o la persona que estaba haciendo el estudio vio la foto, y la derecha lo que el sistema de inteligencia artificial lo ha predigido. Es una cosa increíble, no solamente lo que es, incluso el ángulo. Te digo, y eso que es absolutamente nada, estamos empezando todavía a hacer eso. Pero también tenemos que pensar, si vemos el origen de la vida, si estamos viendo, por ejemplo, los microbios, las bacterias, los insectos, los animales, los humanos, estamos diseñados genéticamente a poder reproducir, a amplificar la especie, a adaptarnos, a ser más potentes. Y si la inteligencia artificial está aprendiendo de esos ámbitos que tenemos como humanos, entonces va a poder un día incluso poder replicarse, su prioridad sea que se adapte, que sea más potente para que se pueda preservar como una entidad. Y no sé, llegaremos a un tiempo donde ese ámbito conflicte con los valores humanos que tenemos. Son cosas también filosóficas que tenemos que debatir entre todos.
Como hemos dicho, eso no es nada todavía. Estamos en la fase más básica de inteligencia artificial. Yo creo personalmente que seguro antes del 2030 llegaremos a la segunda fase, que es la fase de inteligencia artificial general. Y no creo que va a ser una decisión binaria. Yo creo que mucha gente va a decir que hemos llegado, otra gente que no, pero al final yo creo más o menos al final del siglo estaremos en esa fase. Y en esa fase la inteligencia artificial no va a ser buena en un término específico, va a ser muy buena en varios términos, va a poder razonar a un nivel muchísimo más alto, va a tener memoria a largo plazo muchísimo más y va a tener un impacto bastante grande en todo lo que hacemos en nuestra sociedad. Obviamente, muchísimos de los trabajos van a ser automatizados con inteligencia artificial en bastantes ámbitos. Yo lo veo en tres fases. La primera fase es que nosotros ahora estamos trabajando como humanos, inteligencia artificial nos está asesorando. La segunda fase, inteligencia artificial hará la mayoría del trabajo, nosotros asesoraremos la inteligencia artificial. Luego la tercera fase es cuando la inteligencia artificial haga todo completamente en todos los ámbitos. Y mucha gente te dice hoy que, mira, no te preocupes, que inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Una persona usando inteligencia artificial pueda. Y yo pongo eso con una fecha. Eso ya, yo creo, en mi opinión, ya ha pasado. Porque inteligencia artificial te está quitando trabajos ahora y va a amplificarse muchísimo más y más. Y si no ponemos un ámbito de cómo poder transformarnos radicalmente, vamos a ser muy relevantes en bastantes temas en el futuro muy, muy cercano. Pero incluso también está teniendo impacto en inmigración. Un país como España, por ejemplo, depende de la economía a que vengan muchísimos inmigrantes a aportar a la economía, a seguir amplificando todo eso, pero ya cuando muchísimos de esos sean labores intelectuales o labores manuales, se puedan asumir por sistemas de inteligencia artificial y robótica, entonces eso afectaría a la inmigración. Y por torno también la inmigración afectaría al sistema económico de los países, porque muchísimos de los países dependen muchísimo de los ingresos que se mandan los inmigrantes de sus países de origen. Entonces también tenemos que ver geopolíticamente cómo está cambiando el tema de cultura y todo eso. Pero también la sociedad misma, el tejido de la sociedad está cambiando constantemente. Antes, por ejemplo, las personas hablaban entre ellos siempre o por teléfono. La generación nueva, yo creo que hasta el 50% hay estudios o 60% que se hablan mucho más por términos electrónicos que se hablan en persona. Entonces, eso va a estar evolucionando y estamos viendo ahora que estamos llegando a la fase 3, donde muchísima gente está empezando a tener mucho más tiempo, pasar mucho más tiempo con esos sistemas de inteligencia artificial, donde te pueden conocer a un nivel y tener una compatibilidad de personalidad incluso más que ti mismo te conozcas, ¿no? Entonces ahí también tenemos que preocuparnos un poco en la cultura, en la sociedad, en todos esos temas. Porque llegamos otra vez, si inteligencia artificial es tu mejor amigo y tienes total confianza, regresamos al punto anterior, eso está controlado por una compañía. Entonces yo soy compañía X, tengo 1 billón de seguidores, por ejemplo, ahora lo puedo manejar completamente como quiera, para comprar el producto que quiera, que voten no sé qué, no sé cuánto. Entonces tenemos que amplificar sustantemente el pensamiento crítico, como estaba diciendo antes. Seguimos con Leticia Soberón, que iba a hablarnos de el primero de los impactos, ¿no? de los que hablaba Rafael. Y el segundo también. Sí. El impacto de la IA en el conocimiento adquirido a través de la relación entre las personas y el impacto de la IA en las creencias y valores. Nos vas a hablar de todo esto, ¿verdad? Muy bien, nada menos. Este panorama nos inquieta a todos un poco y creo que hacemos bien en inquietarnos. El tema de cómo esto afecta a las relaciones humanas es muy importante, enormemente importante. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestros sobrinos, hijos, nietos. Las personas estamos cambiando la manera como nos relacionamos. Ese es el corazón de la cultura. Es el corazón de la cultura. Yo soy persona porque me relaciono con personas. Mi yo
se desarrolla porque hay un tú que me acoge, que me recibe, que me llama a la existencia como persona. Eso creo que todos tenemos la experiencia. El ser humano nace enormemente inmaduro en comparación con los demás animales superiores, y sin embargo está diseñado para crecer en relación con las personas, con un mundo humano que le hace desplegar lenguaje, conciencia de sí mismo. Esto es así, las personas somos así, somos un tipo de animal extraordinariamente complejo que desarrolla un yo y una conciencia de sí mismo. La inteligencia artificial entra como una especie de meteorito en una mediación, y voy a hacer una historia de la mediación. La relación humana cara a cara es la que el ser humano ha conocido desde que existe. Pero relativamente pronto empieza a haber mediaciones. Me comunico con el pueblo de al lado a través de mensajero, señal de humo, ruido, cuerno, ¿no? Cuando empieza a haber escritura a través de textos, carta, clave Morse, ¿no? Fax. Y ahorita la mediación es mayoritariamente de pantallas, lo sabemos perfectamente, todos, incluso los de mi generación, todos estamos, digamos, casi atrapados en estas pantallas. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales nos han revolucionado esto. Porque podemos comunicarnos todos con todos, ya. No solamente no veíamos la televisión, oíamos la radio, veía uno que hablaba y nosotros callábamos. Y ahora es todos con todos. Esta revolución sigue adelante. Y la mediación, además, en este momento tiene un interlocutor más. O sea, no es solamente que yo medio a través de la pantalla con otros seres humanos. La mediación se ha hecho persona, se ha hecho un ente que yo no invité a la mesa. No solamente ese ente, el algoritmo de las redes sociales, me invita a comunicarme solo con un tipo de gente, me selecciona los que tienen y usan, que hay muchísima gente que usa las aplicaciones para buscar pareja o amigos, están dejándose aconsejar y orientar y sesgar hacia un tipo de persona que ese ente de inteligencia artificial ha decidido que se parece a lo que yo querría. A ver, hablemos claro. La gente, solemos ir a los lugares donde me voy a encontrar gente parecida a mí. Digamos que el sesgo lo llevo impuesto, tampoco puedo culpabilizar a la inteligencia artificial en todos los sentidos. Ahora bien, a escala gigantesca, cuando millones de personas escogen solo a las personas que alguien ha decidido que se parece a ellas mismas. Y no solo. Eso es, ya me orienta a quién escojo como amigo. Pero luego resulta que además es un amigo. Se constituye como mi consejero, que es lo que estaba diciendo Omar hace un ratito. Me está diciendo lo que debo hacer, y eso hay millones de jóvenes, especialmente, pero no solo. Ya las señoras mayores decían, Alexa, cuéntame algo, ¿no? Y sentían, o sea, un vínculo con Alexa. Y en este momento hay entes, avatares, influencers, que son avatares que orientan gustos, orientan compras, orientan ideas políticas, ideas religiosas, y luego pasaré a ese otro aspecto. Pero quedémonos primero con una cuestión.
El ser humano tiende a humanizar los entes no humanos. Todos sabemos, los que somos perrunos, que los perros tienen una personalidad propia y se establece una relación auténtica, pero no hay un yo de igual a igual. El perro es un perro que si está bien educado es el compañero más maravilloso del mundo. No me interpela, me quiere acríticamente, haga yo lo que haga. Y yo puedo, como hay muchísima gente que hace, decir, mi niño ven con mamá, yo lo estoy humanizando. Y eso lo hacemos con todo. Puede ser con una muñeca, puede ser con una cosa, puede ser con el coche. ¿Cuánto más con un ente que parece que tiene un yo? Y digo aquí yo mi posición fuerte y tengo un diferendo con un amigo que trabaja en inteligencia artificial. No hay un yo, no hay un yo. Lo que hay son automatismos que simulan la respuesta de un yo, que es un yo para mí en un determinado estilo y para el de al lado completamente diferente, porque se va acomodando a mis expectativas. Entonces yo tengo una ficción de relación con algo que no es un yo, pero que no me interpela. Y hablemos claro, y ustedes y yo lo sabemos, las relaciones humanas no son fáciles. Nunca han sido fáciles. Las más cercanas, las más apasionadas, las más generosas, son a veces muy duras, porque nos implican, porque nos tenemos que cambiar, tenemos que ser generosos, tenemos que entender, tenemos que transformarnos, nos interpelan. El yo del otro, que es lo que me humaniza, no es cómodo, puede ser maravilloso, pero no es cómodo. Cuando yo tengo algo que se hace a mi imagen y semejanza, lo que estoy es hablando al espejo. Termino hablando al espejo. Y eso me deshumaniza, creo yo. No sé si me deshumaniza, me empobrece. Me empobrece. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Es decir, que haya entes que te contestan cosas interesantes, buenas, bien fundamentadas, perfecto. Humanizarlas no. Esa es mi conclusión. Es decir, yo creo que deberíamos de exigirle a nuestros gobiernos, o sea, una legislación seria. Las cositas que estamos haciendo no bastan. Legislación que fije estándares de calidad y límites para la popularización de los entes. No puedes dejarle a un niño que no distingue hablar con un ente que parece una persona. Debe haber una legislación que proteja a niños y jóvenes e información clara a la sociedad. Y para padres y educadores, reforzar la presencia en entornos naturales, la gestión de conflictos, la empatía, porque le va a hacer falta, porque sigue habiendo seres humanos, a pesar de que la inteligencia humana artificial corra todo lo que quiera. Bien, y termino esta parte diciendo que tomemos conciencia de que no son personas, no hay un yo. Hay automatismos muy bien diseñados, súper potentes, súper inteligentes y súper útiles, pero ahí no hay un yo. Y paso directamente a la cuestión de las creencias, como queda muy evidente. Claro, primero, ¿qué son las creencias? Las creencias son sistemas de ideas y pensamientos que no pueden ser comprobados ni refutados. Están más allá de lo racional. Lo racional puede ser refutado o comprobado. Las creencias no. O sea, puede haber gente que crea en Dios, no puede comprobarlo, pero nadie puede refutarlo tampoco. La creencia es metarracional, no es irracional ni es arracional, es metarracional. Bien, las creencias dan valores y los valores son aquello que nos orienta en el comportamiento diario. No penséis en los valores más bellos como son la generosidad, el amor, la solidaridad. Eso es lo que decimos que son nuestros valores. Los valores son lo que me mueve a mí a actuar diariamente, a lo que le asigno un valor.
Si yo le asigno un valor a parecer más joven, a tener una casa en la sierra, que además son valores completos. Yo aquí no hago ninguna crítica, yo digo simplemente descriptivo. Los valores son aquello que me orienta en mi vida diaria, el sol alrededor del cual yo giro. Comer bien, mi familia, mi hijo fulano y no sutano, lo que sea, mi carrera, lo que sea. Esos son mis valores de hecho. Los valores se transmiten a través del ejemplo. Se asumen los valores a través, o sea, cómo las generaciones siguientes asumen sus valores. Porque tú le digas, deberías de ser bueno, pídele perdón a fulanito. No. Si tú le pides perdón a alguien a quien heriste y tu hijo te ve pedir perdón, y entonces entras en el repertorio de sus conductas. Solo se comunican los valores a través del ejemplo, lo que realmente vives. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y los modelos que tenemos? Toda la vida ha habido mitos o narraciones o épicas o libros que nos hacen de modelos y nos dan repertorios de conducta. Entonces nosotros imitamos esos modelos, ¿vale? ¿Qué pasa si esos modelos ya no son humanos? ¿Qué pasa si esos modelos te encierran en una cámara de eco, te encierran en lo que tú ya piensas, las creencias que ya tienes, vuelves a entrar en relación solo con los que piensan igual? Te vas encerrando en una tribu con unos valores y dejas de entender a los que tienen otras maneras de pensar. Ese es el peligro. La posibilidad es entender mucho más a 360 grados, poder ver todo tipo de creencias, unas más respetables que otras. Pero si yo me voy encerrando en una cámara de eco, me voy reduciendo humanamente. Entonces, un peligro de inteligencia artificial en el tema de las creencias es que primero las fuentes de mi inspiración para comportarme son influencers. A ver, aquí perdón, pero voy a decir una cosa muy fuerte. A veces es menos mala la inteligencia artificial que los seres humanos. Somos a veces, y lo estamos viendo, inmisericordias. No necesitamos que sea la inteligencia artificial la mala y nosotros hermanitas de la caridad, ni muchísimo menos. Porque más detrás de la inteligencia artificial hay personas. Bien, pero digo, hay que tener filtro. Necesidad imperiosa de impulsar el pensamiento crítico, imperiosa, porque si no estamos lanzando a nuestros jóvenes y nosotros mismos a un mundo sin brújula, con la brújula de ir simplemente o el más fuerte o el más guapo o lo más comercial, lo que dé dinero, y eso está probado que no da la felicidad. Es un riesgo, pero podemos evitarlo. Espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias, Leticia. Vamos a seguir ahondando en todos estos temas. Creo que Omar ya está reintegrado a la conversación, ¿correcto, Omar? Ok. Bueno, una cosa de las más importantes que tenemos de la educación es que tenemos que evaluarla completamente diferente de lo que hemos hecho. Porque obviamente hemos avanzado bastante, pero estamos en una época de transformación tan rápida y tan avanzada que tenemos que completamente reevaluar el sistema educativo que tenemos, que se está enseñando en todo el mundo. La cosa es que nuestra intuición del futuro es lineal. Si ves, por ejemplo, antiguamente hemos evolucionado como humanos, éramos agricultores, éramos cazadores, éramos artesanos, y todo cambiaba muy lento, completamente lentamente. Entonces aprendimos a pensar en un ámbito, una forma lineal. Lo que pasa ahora es que estamos viviendo en un mundo súper exponencial. Y si no aprendemos a cambiar nuestro pensamiento de un ámbito lineal a exponencial y reducir la distancia entre los dos, yo creo que vamos a tener muchísimo challenge para poder ser relevantes y poder asumir
bastantes cosas que podemos hacer como humanos. La educación tiene que ser mucho más personalizada de aquí en adelante. Luego, otra cosa que siempre hablamos de enseñanza, de learning, pero yo creo que también muy importante es unlearning. Las cosas que ya no tienen sentido, tenemos que olvidarnos y embarcar en cosas que tengan sentido para lo que viene en el futuro ahora, con la transformación tan rápida tecnológicamente. Eso normalmente es muy complicado dependiendo de qué personas, de qué edad, de qué estamos hablando, pero yo creo que el desaprendizaje también es muy importante en todos los ámbitos. Lo que estoy viendo yo, siempre me gusta ir a compañías tecnológicas, compañías de medicina, mucha industria, y lo que estoy viendo específicamente en compañías de tecnología es que las universidades están graduando estudiantes y cuando acaban ya no son relevantes para los temas que están estudiando, para lo que necesita la industria. Por ejemplo, una carrera de ingeniería de 5 años, por ejemplo. Obviamente lo básico, lo fundamental va a ser siempre lo fundamental, lo básico, pero muchas de las tecnologías y lo que se aprende en 5 años va a ser completamente relevante. Entonces, ¿cómo podemos construir un puente entre instituciones académicas y industria, para que cuando se cambie, salgan, se gradúen los estudiantes que estén al tanto de lo que está pasando y puedan asumir valor desde el primer día que empiezan a trabajar con las industrias. Yo lo veo un poco muy complicado como estamos ahora porque, como saben, el currículo académico toma muchísimo tiempo, hay mucha burocracia en el sistema. Entonces yo creo que una solución sería trabajar con startups que puedan complementar el sistema convencional que tenemos y puedan sacar cursos que se puedan producir incluso cada 2 o 3 semanas, que puedan completamente aumentar y amplificar bastante el sistema que tenemos. Pero lo más importante es que cuando diseñemos esos cursos, no estén diseñados por las personas ya de otra generación, ya mayores, que tenemos un pensamiento específico. Tenemos que involucrar a las personas jóvenes, porque tenemos que saber la personalidad, cómo están evolucionando, cuáles son las cosas que se llevan en esa edad de la generación. Y entendiendo esa generación súper bien, se podría hacer currículos que cambien, que sean muy relevantes y que sean muy adaptables y se puedan introducir al sistema educativo. Mucho de lo que hablamos es el IQ. Nosotros normalmente decimos, esta persona inteligente tiene un IQ de no sé qué, de no sé cuánto. Esto va a estar mucho más irrelevante de lo que era antiguamente. Ahora, por ejemplo, una persona tan inteligente como Einstein y una persona muy inteligente, yo creo que solamente serían una diferencia muy pequeña en IQ, 20 o 30 puntos. Ahora, por ejemplo, los benchmarks que estamos haciendo no son obviamente parecidos a lo humano, pero tenemos benchmarks que estamos viendo el equivalente de IQ y estamos, yo creo, más o menos en el rango de 140 a 150. Y si en 1 año, 2 años, 3 años, llegaremos posiblemente a miles de IQ. Entonces van a ser muchísimo más capaces en IQ que lo que somos como humanos. Lo que tenemos que concentrarnos mucho más es en la capacidad emocional, cómo saber evaluar esos temas y, más importante de todo, capacidad de adaptarse, ser flexible, siempre tener innovación de un sistema muy diferente. El adaptarse a un nivel muchísimo más alto de lo que estamos acostumbrados va a ser fundamental completamente para que estemos relevantes. Yo siempre digo poner una raya, una línea, y lo que no ha dejado que tengamos éxito hasta ahora no va a ser necesariamente lo que nos va a hacer éxito en el futuro. Tenemos que ser más innovadores, pensar fuera de la caja, tener más adaptabilidad, pensar exponencial, constantemente aprendiendo. Esas son cosas que son fundamentales que tenemos que inculcar en todo sistema de educación que tengamos, porque eso va a ser muy relevante para la generación que viene. Luego, un poco más adelante, estamos hablando de Computer Brain Interfaces, que se ve como ciencia ficción, pero estamos empezando a ver cosas que son muy interesantes.
En vez de que aprenda un idioma, por ejemplo, si una persona tiene un chip, puede hacer una programación y que haga eso. Estamos todavía bastante tiempo de llegar, pero estamos viendo indicaciones que son interesantes, la verdad. Pero al mismo tiempo no queremos, por ejemplo, que solamente la gente con capacidad monetaria alta pueda adquirir esos sistemas. Queremos cualquier cosa que se haga. Estamos hablando de longevidad, estamos hablando de sistemas avanzados de inteligencia artificial y computer-brain interface. Tiene que ser que sea aplicable a la población entera. No queremos crear segmentos nuevos que sean de población. Ya tenemos bastantes segmentos, no queremos crear otros nuevos. Y un tema muy interesante que siempre pienso, mira, por ejemplo, ves un pájaro, bastante animales hacen cosas muy interesantes, pero algunos pájaros hacen un nido muy complicado, muy interesante. A ese pájaro nadie le ha enseñado a hacer el nido. Entonces, eso está genéticamente, el aprendizaje se pasa de una generación a otra genéticamente. Entonces, lo que pienso yo, ¿podría la inteligencia artificial algún día saber y decipher qué es lo que pasa y poder transferir aprendizaje de una generación a otra generación? Yo creo también que sería muy interesante en la evolución de cómo somos como humanos. Muchas gracias, Omar. Muy interesante. Cuántas cosas. Eso en cuanto al conocimiento adquirido por la educación, porque, Rafael, en cuanto al conocimiento adquirido vía libros, internet, aplicaciones, etcétera, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cómo va a ser el impacto, según tú? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Vamos adquiriendo muchos conocimientos, ¿no? O sea, al principio, cuando somos bebés, pues aprendemos cosas sin pensar, ¿vale? Aprendemos simplemente porque lo vamos desarrollando por osmosis. Luego, como ha dicho Leticia, pues empiezan desde el principio vamos tomando conciencia de esas relaciones como personas, ¿no? Vosotros sabéis que si un niño no se le enseña a hablar a los 10 años, luego no aprende, ¿vale? O sea, los ejemplos que ha habido en la historia de niños que no... El hombre lobo, el niño que era como la historia de Mowgli que apareció en Alemania, ¿no? Los ejemplos que ha habido, esto hay bastante conciencia, ¿no? Evidencia entre los científicos que si tú no aprendes a hablar, no aprendes luego a hablar, ¿no? Con la memoria ocurre algo también, ¿no? Entonces, si no ejercitas la memoria en los primeros años de vida, es un músculo que luego no se te va a desarrollar mucho, y eso es parte de los problemas que está habiendo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de conocimientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de los conocimientos que te permiten vivir, que son los modos, las costumbres que habla Leticia, los conocimientos creenciales y de valores que adquieres con tu grupo de esta. Luego hablaremos de los conocimientos técnicos, los que aprendemos con la educación, pero hay un tipo de conocimiento que empieza a inquietarnos cuando la vida se nos complica, que suele ser en la adolescencia, ¿vale? Empezamos a tomar conciencia de lo difíciles que son las cosas, pero que va creciendo con la edad, ¿no? Que es entendernos a nosotros, entender las relaciones entre las personas para entender lo que nos está pasando y lo que está pasando en el mundo, ¿vale? Ese tipo de conocimiento, ¿vale? El problema es que es fundamental si queremos realmente mejorar y seguir progresando como humanos, ¿no? O sea, si queremos, ahora mismo, por ejemplo, se habla de que la educación está muy retrasada respecto a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos un lío importantísimo, ¿no? Porque hemos pasado de las tabletas, ahora las quitamos. Los primeros que la han quitado era Hong Kong, que tenía el sistema educativo teóricamente más desarrollado del mundo, ¿no? Entonces hemos pasado, porque nos hemos dado cuenta que en el momento que estamos con la tableta, la hipótesis que hicimos cuando aparece en Internet en el año 2000 es que la memoria no la necesitamos, que Internet es nuestro disco duro, que lo podemos tener conectado, ¿vale? Entonces digo, bueno, no hay que aprender de memoria, hay que lo busquen. ¿Qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que no saben buscar, ¿vale? Porque si no aprendes lo mínimo, es que luego no saben ni siquiera buscar, ¿vale? Entonces, si no entendemos bien al ser humano, con todo lo que nos está pasando y todo lo que nos va ocurriendo, que no es fruto de una decisión, sino de avances científicos que ocurren, porque todo lo que inventamos se le ocurre a alguien, ocurre sin pensar mucho en las consecuencias, no podemos mejorar la educación. Nos ocurre también con las organizaciones. ¿Sabéis cuál es la palabra mágica en las organizaciones, instituciones, empresas? Colaboración. Es
transformación y colaboración, pero mucho más colaboración. La palabra colaboración está en el 90% de las reuniones hoy en día, porque el mundo se nos ha complicado tanto que necesitamos soluciones. Pero otra vez, si no entendemos realmente lo que es el ser humano, no entendemos que el ser humano no colabora como las abejas o las hormigas. El ser humano compite más que colabora. Se tienen que dar una serie de circunstancias. La colaboración hay que diseñarla, hay que dibujarla muy bien, ¿vale? Lo mismo ocurre con la gobernanza. Podemos decir, qué locura lo que está pasando, ¿no?, en Estados Unidos. O lo que está, habéis visto las declaraciones de hoy, salvajes otra vez de Trump, diciendo que hay que demoler pues todos los pensamientos que teníamos, ¿no?, y todas las formas de ver las cosas en Europa, porque lo políticamente correcto es el fin de Europa, ¿no?, entre las mil barbaridades que suenan. O vemos lo que ocurre en Rusia, ¿no? En Rusia no hay una rebelión contra Putin, que está invadiendo otro país, ¿no? Entonces, si no entendemos cómo funcionan los mecanismos de manipulación que vamos aprendiendo, porque la gente no es más inmadura que antes. De hecho, yo creo que en esos parámetros de cómo vamos hay una cierta mayor madurez. Lo que pasa es que hemos aprendido a manipular mucho mejor. Entonces, aunque vayamos progresando y el ser humano es el mismo de hace 2000 años, lo poco que vamos a transmitiéndonos por epigenética o por lo otro, lo que sí aprendemos muy rápido es a manipular. Y como ahora con las redes sociales podemos llegar y a todo el mundo contarle que no es responsabilidad suya, lo que pasa pues es un mensaje maravilloso, que funciona fenomenal. Creas un enemigo que es el que nos destruye y yo te voy a salvar. Entonces, si no entendemos al ser humano, tampoco podemos entender cómo vamos a mejorar del lío de los populismos, que hoy también se ha dicho, no sé si era en Naciones Unidas, que era el principal factor que va a ocurrir de desaceleración económica, ¿no?, las peleas que hay entre países. Lo mismo con nuestras vidas. Si no entendemos ahora que las vidas empiezan a complicarse como somos, pues complicado. Entonces, entender al ser humano es algo que desde el principio nos obsesiona, ¿vale? Y que se venden millones de libros de autoayuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. El problema es que ahora tenemos al libro gordo de Petete, a la respuesta mágica en ChatGPT, ¿vale? Entonces, vamos a ChatGPT porque además ya no es que como decía Leticia, no tenemos ni que pensar entre todo lo que nos ofrecía Google cuál es lo bueno. Te da una respuesta clarita y ya está. Y como nos encanta economizar esfuerzos, pues lo tenemos en ChatGPT. Pero la primera pregunta que hay que hacerle a ChatGPT es cuán fiable es cuando yo te pregunto cosas de personas, ¿vale? Y lo propio ChatGPT te da una respuesta que te dice, no te fíes mucho. No te fíes mucho cuando me preguntas cosas de personas, del ser humano, ¿vale? Cuando me preguntas cómo somos, qué está pasando, etcétera, ¿no? O sea, que le preguntamos, pero no le preguntamos, como decías antes, no le interpelamos. Dialogamos, pero además nos quedamos con lo primero que nos viene, ¿vale? Pues una pregunta muy interesante, porque ChatGPT, la verdad, es curioso, ¿no? Porque está construido con 200 millones de instrucciones. 200 millones de algoritmos en forma de instrucciones que hemos metido entre mucha gente y que ya no sabemos ni cómo funciona. De hecho, ahora hay todo el movimiento, ¿no?, de XAI, que se explica, vamos a intentar aprender qué nos está diciendo, nos lo va a contar luego Paco, ¿vale? Pero volviendo a este tipo de pensamiento, lo primero, bueno, porque ya que estamos hablando con él, le pregunto si me fío o no, y él es el primero que te dice, cuidado, en los temas delicados no me hagan mucho caso, ¿vale? Si vamos un paso más allá, dice, vale, ¿cuántas preguntas de las que le hacemos normalmente a ChatGPT tienen que ver con el ser humano? ¿Vale? Hasta hace 6 meses, porque yo puedo buscar, dime el mejor ruta para hacer un viaje por las Indias, ¿vale? por donde sea, ¿no? Y son datos, ¿no? Pero hasta hace poco, básicamente el 50% de lo que le pregunta, el entendimiento de lo que es ser humano era muy relevante. Ahí en ese cuadro que no se ve nada, pero te he visto las categorías, el porcentaje, qué cosas preguntan. Esto además ahora se ha explotado, porque ahora resulta que los jóvenes, por ejemplo en Inglaterra, que no estamos hablando de cualquier sitio, ya no dialogan con las redes sociales, están preguntándole a ChatGPT cómo tiene que tratar a su novio, a su pareja, o cómo conseguir
Y eso está convirtiendo en el mayor uso de ChatGPT, que es tremendo, porque date cuenta que, como decía Leticia, a partir de ahora le pueden decir que responda de una manera a ChatGPT y pueden cambiar las relaciones entre todos, ¿no? Por lo cual, ChatGPT es el primero que te dice que no responde muy bien, y si le preguntas, ¿y cuántas de las preguntas que te hacemos, de qué tipo son, tienen que ver con el ser humano? Te dice más de la mitad, ¿vale? Si vamos un paso más allá y buceamos de por qué no es confiable ChatGPT cuando estamos hablando de las personas, tenemos que entender que hay tres tipos de cosas que le preguntamos a ChatGPT, ¿vale? Un 25 o un 30%, ¿vale?, tiene que ver con búscame datos, leyes, todo lo que son cosas que son indiscutibles, informes. Hazme a partir de esos nuevos informes. En eso es extraordinariamente bueno, ¿vale? O sea, los despachos de abogados, el 40-50% de los contratos los realizan ya automáticamente, ¿vale? En el campo de la medicina, por ejemplo, pues ahora mismo estamos aprendiendo que enseñamos una radiografía, ha mirado 20 millones de radiografías, ha comparado con 20 millones de expedientes clínicos y también lo revela. Entonces, cuando estamos buscando datos funciona de maravilla, ¿vale? En el otro extremo, porque ¿cuál es la forma de saber si es bueno o no la respuesta? El propio dato, ¿vale? Tú lo miras, ves que responde mal y dices, ya, aprende a buscar bien, porque el dato es objetivo, la referencia. Cuando estamos hablando de crear, que esto es las cosas más novedosas que hace ChatGPT, es decir, de estas dos canciones, hazme una canción. Estos dos cuadros, un Matisse y un Van Gogh, hazme algo parecido o distinto que los mezcle. O de estos dos libros, constrúyeme un libro. O de estos dos poemas, o de estas dos imágenes, ¿vale? Ahí también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la referencia es el gusto, ¿no? Tú le puedes decir, cámbialo, que suene menos metálico, que suene más melodioso, más lenta. Lo puedes volver loco hasta que te guste. Pero la referencia es el gusto. Por lo cual, ahí funciona de maravilla, porque hay gustos como colores, ¿vale? Luego podemos decir si llega a los límites de la creatividad o no creatividad. Yo ahí creo que es muy discutible, ¿vale? Por lo cual, ahí funciona de maravilla. ¿Qué ocurre cuando le preguntas del ser humano? No olvidemos que todos estos algoritmos leen de lo que está en Internet, ¿vale? ¿Qué ocurre con la información que hay del ser humano en Internet? Que el 90% de lo que hay es pseudoconocimiento o falsa. Es decir, el conocimiento y el entendimiento del ser humano, ¿vale?, está enormemente desvirtuado, por varias razones. La primera, porque, siempre lo digo, desde que Nietzsche mató a Dios a finales del 19 y desde que los norteamericanos ganaron la guerra y se llevaron todo el pensamiento que había en Europa, en Estados Unidos, hicieron lo que hacen de maravilla, que es hacer filetes especializados de cosas, ¿no? Entonces sale un libro de la inteligencia emocional. Bueno, pues no existe una inteligencia emocional, existe inteligencia y emociones. O las 7 inteligencias de Gartner, pues no hay 7 inteligencias, podría decir 14, ¿vale? Entonces, como lo que vende del ser humano son recetas, los libros de autoayuda lo que vende son recetas, porque somos muy complicados, la vida es muy compleja, y si me das una solución me la leo con avidez, lo que pasa es que luego, como no me funciona, me frustro más. Pues lo que hay en Internet relacionado con el ser humano, el 90% es esto, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Que se vuelve completamente loco. Entonces te responde, ¿vale? Te responde lo primero que pilla. Entonces ahí es donde tenemos el problema. O sea, estamos utilizando ChatGPT no solo para hacer contratos y no solo para crear canciones, que podemos discutir si son más o menos creativas, pero el gusto y la máquina aprenderá a hacerlas enormemente creativas, sino que lo estamos buscando para gestionar relaciones humanas, para entendernos, para ver cómo podemos resolver los grandes problemas del mundo. Que los grandes problemas del mundo, os recuerdo, que están generados por la ciencia y la tecnología, que nos da cosas y nos quita cosas, pero se atrancan en las personas. Entonces, este es uno de los grandes problemas, que la cultura y la búsqueda de esa información del conocimiento en la inteligencia artificial, cuando estamos hablando de las personas, es un problema. ¿Qué estamos haciendo? Pues
Por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la brecha que hay entre Europa y Estados Unidos y China. Difícilmente invirtiendo en tecnología pura vamos a recuperar, pero seguro que con la creatividad que tenemos en algunos sitios lo haremos. Pero sí podemos educar esos modelos. Es decir, esos 200 millones de algoritmos, decir, no leas entre esos miles de millones de documentos que están todos revueltos, llenos de recetas y de cosas. Pues cógete estos 5.000 autores, estos 15.000 documentos. Vamos a meter gente que realmente entienda a la persona, lo que se sabe, lo que no se sabe, donde hay debate y lo que es falso, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es un proyecto que estamos lanzando con la Universidad de Granada para crear un ChatGPT del conocimiento del ser humano y su realidad, donde la clave no son los millones de algoritmos, aunque intentaremos meterle unas capas de razonamiento avanzado, pero sobre todo educarlos, porque lo que es claro que se pueden educar de esa manera, ¿vale? Para quitar el problema. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, ha salido varias veces la cuestión del razonamiento, Francisco. Entonces, estamos muy interesados en saber qué clase de razonamiento tiene la IA, si razona o no razona y cómo es, y que te explayes por ahí. Muchas gracias. Bueno, yo había preparado hablar un poco del razonamiento, pero voy a saltar el guión. Bueno, voy a hablar del razonamiento, voy a saltar el guión para conectar con lo mucho que hemos hablado ya. Omar ha hablado de hacia dónde vamos, y vamos hacia una IA muy general. Y yo había empezado, bueno, voy a ir muy rápido, tengo bastantes transparencias. La IA actualmente es una tecnología silenciosa que está en nuestras vidas, sin darnos cuenta. Está en nuestras vidas una IA, la discriminativa que comentaba Rafa en su inicio, que realiza tareas muy concretas. En el coche, pues desde lo más simple, que es el cambio automático en muchos coches, y un sistema de guía de reglas, con la navegación. Los que tenemos cierta edad íbamos con libros de mapas, con lo complicado que era, y hoy en día vamos con el navegador del móvil. Hubo un momento como el TomTom que todos teníamos, pero hoy en día llevamos navegador en el móvil, y si acertamos, y si se equivoca le echamos la culpa, pero nos equivocamos, porque hay un hecho, que hay una habituación que tú has dicho del ser humano, y lo ha dicho con otras palabras, pero al final nos vamos habituando, no interaccionamos con la IA directamente, pero aceptamos lo que nos dice la inteligencia artificial. Ahí me gusta poner siempre, no yéndome muy lejos en el tiempo, poner el ejemplo. Bueno, yo creo que hay un salto en la inteligencia artificial, un salto, un hito, cuando Deep Blue, un sistema inteligente que compra IBM, inicialmente desarrollado por una universidad americana, en Carnegie Mellon, y es comprado por la versión de Carnegie Mellon del 89, la compra Deep Blue, y ya en el 97 consigue ganarle al campeón del mundo, a Garry Kasparov. Tenía unas características, y es que estaba basado en un razonamiento predefinido, era básicamente cómputo, 200 millones de posiciones por segundo. Cualquier hora de los aquí presentes juega al ajedrez, miramos las piezas, y para hacernos una idea de dónde están, yo soy jugador, tarda unos segundos. Pues el sistema era capaz de analizar 200 millones. Entonces era un cálculo de fuerza bruta. No había razonamiento, con lo cual era un avance tremendo computacional, pero no nos preocupaba. Le había ganado el campeón del mundo al ajedrez, éramos conscientes que tenía unas reglas lógicas, pero no llegaba a preocuparnos. Era un hito importante, pero estaba muy lejos. Era el 97, hace 28 años, estaba muy lejos de lo que ha ocurrido en esta década. Hemos llegado al coche autónomo, ya la primera vez que un coche era un modelo en aquel momento de la Universidad de Stanford, cruza 212 kilómetros en un desierto, tarda 7 horas, imaginaros a 30 kilómetros por hora, pero la primera vez que consigue evitar obstáculos, piedras, cruzar con todas las dificultades que es una zona de no desierto, pero bueno, era una actividad muy concreta. Es un granito, y hoy tenemos los coches autónomos, y hay ciudades americanas donde ya tenemos los taxis autónomos. Llegaron los sistemas de recomendaciones que hicieron Amazon, fue el origen del crecimiento de Amazon, que es una de las grandes compañías del mundo.
tampoco nos preocupamos. Aquí pongo un ejemplo. Y una vez me conecté, estaba preparando una conferencia para marketing, me conecté a un periódico deportivo, me aparecieron unas zapatillas de deporte de la marca que yo utilizaba. Aquí hay una foto mía al poco tiempo con las zapatillas, me las compré, pero bueno, te hacen recomendaciones que es lo que tú compras. O me acuerdo conectarme a un periódico local y me aparece un ajedrez porque me encanta coleccionar ajedrez. Entonces, casi está bien, te recomiendan lo que te gusta. Sigue siendo una inteligencia artificial con la que no te interaccionas, pero es útil, siempre es útil, hasta que llegamos al salto de los modelos neuronales complejos, el llamado Deep Learning, que primero empezó en el ámbito de los juegos. Me voy a saltar rápidamente. Primero empezó en el ámbito de los juegos, comenzó Google, su empresa DeepMind, a la que compró DeepMind, alcanzando un nivel muy bueno de juegos. Llegamos el modelo AlphaGo en el 16-17, le gana al campeón del mundo del Go. Aquí ya había una combinación de estrategias, de aprendizaje, de razonamiento. Llegó a hacer estrategias realmente que nunca habían jugado ningún humano. El Go se considera mucho más complicado que el ajedrez y llegó a ganarle 4-1. Llegó a hacer declaraciones al campeón del mundo que era el $1.000.000 más rápido que iba a ganar en su vida, $1.000.000 una semana, 5 partidas. Perdió 4-1 y se quedó sin $1.000.000. Y aquí ya empezó a demostrar, y además había aprendido jugando y era capaz de hacer formas de jugar que no comprendían los humanos, no comprendía el campeón del mundo, que hay momentos en que incluso quienes estaban narrando las partidas en Corea, el Go es como aquí el fútbol, con lo cual se narra y se ve, y quienes estaban narrando una de las partidas pensaban que la máquina había perdido toda capacidad de entender el juego, porque planteó una estrategia que nadie entendía hasta que hay un momento que era ganadora. El campeón del mundo al poco tiempo acabó destrozado y ningún humano entendía qué estaba haciendo la máquina. Con lo cual, cuando discutimos si hay razonamiento o no, pues yo digo que hay razonamiento, pero un razonamiento que no comprendemos los humanos, y eso es lo que nos lleva a negar eso que no comprendemos. Llamarlo ajedrez, y hemos pasado del ajedrez de la fuerza bruta que le ganó a Kasparov en su momento, a un ajedrez ya creativo, AlphaZero. Le gana, ya no hay competición entre el mejor jugador del mundo y la mejor máquina de ajedrez, porque la distancia es abismal. Ahora ahí es lo contrario, los humanos empezamos a aprender de las máquinas, y esto es una parte interesante para el futuro, es la colaboración que he apuntado cuando estaba hablando de esa no comunicación. El actual campeón del mundo de ajedrez tiene Duques, 18 años, nunca ha habido un campeón del mundo tan joven, porque desde edad muy joven está entrenado con sistemas inteligentes. Sus entrenadores lo ponían a estudiar cuando se jugaba con la inteligencia artificial, y lo ha enseñado la inteligencia artificial. Y además tiene una peculiaridad, una época en que se decía que el ajedrez era aburrido porque los grandes maestros hacían tablas. Los sistemas de IA del ajedrez van a ganar siempre. Y este joven indio, como ha aprendido a jugar a ganar, porque la máquina siempre le demuestra cómo se puede ganar, ha sido, se dice que el campeonato del mundo reciente con más errores, pero el más atractivo por los espectadores, porque aquí nadie iba a acertar, iban todos a ganar, y ganó con 18 años, aprendiendo de las máquinas. Y hemos llegado en ese desarrollo a tener a AlphaFold, que ganó, recibió el premio Nobel. Realmente, bueno, lo reciben sus dos creadores de Google, pero realmente el premio Nobel es por un sistema inteligente que es capaz de representar y descubrir 200 millones de moléculas que van en el ámbito de las proteínas, que van a cambiar completamente la medicina, una medicina personalizada. Hasta ahí eran hitos concretos. Y de golpe llega esta eclosión en el 2022 de la IA generativa, la imagen y el lenguaje. Los humanos teníamos dos características que nos hacían ser especiales en este pequeño mundo en lo que es la Tierra, no hablo del universo. La imagen para nosotros ha sido una forma de representar nuestra historia. Hay una cultura asociada a la imagen, y la imagen nos permite conocer la historia por la representación. Ahora mismo vamos a cualquier museo, y en el museo, además de disfrutar de la belleza del arte, del artista, podemos observar un trozo de nuestra historia, y ha sido representado los momentos de la historia. Salimos aquí al pasillo de alcaldía y tenemos un cuadro donde estamos viendo el momento de la entrega de la ciudad de Granada, en el momento de la rendición en la ciudad de Granada.
Para nosotros era esencial la imagen. El lenguaje, el actual como lo entendemos, con unos 50.000 años de los 200.000 del Homo sapiens, fue esencial, y las relaciones sociales del Homo sapiens para desplazar a Neandertal, y hemos llegado a un momento en que la inteligencia artificial ha sobrepasado o ha llegado a esa barrera humana. Aquí hay un ejemplo. Esto es lo que hacía la inteligencia artificial. Yo lo tengo de un experimento que hice para mi estudiante en el 14, y lo guardo como oro ahora, porque la inteligencia artificial 2014 solo copiaba. Yo le daba una foto mía, le daba un cuadro, y lo que hacía es representarme a mí de la forma que pintaría. Y aquí tenemos en el centro la imagen de Monet, la famosa cuadro del amanecer de Monet, y como podemos observar el sol que amanecía, tenía que haber un sol en mi imagen, en mi retrato, en una oreja me aparece el sol, porque era una transposición. Hemos llegado a un momento en el que tenemos esta obra de aquí, la superior es el Teatro de la Ópera, de los Sonidos de la Ópera, y esto lo hace Jason Allen, un informático que no sabía nada de arte, cogió Midjourney en el 22, presentó en una competición de arte digital en Colorado, presentó 2 imágenes, las 2 aquí presentes, y el jurado selecciona la de arriba. Y luego se excusan diciendo no sabíamos que era inteligencia artificial. Él quiere demostrar el nivel de creatividad que podemos aceptar desde un punto de vista del arte. No copia. Es verdad que aprende a partir de muchas imágenes que se le han introducido, pero hay un momento que transforman las instrucciones de texto a una imagen, y es capaz de llegar a imágenes de esta calidad. Entonces, estamos ya en un momento de una creatividad. Aquí tenemos la famosa imagen, la más antigua conocida en las Cuadras de Lascaux en Francia, y esta es la imagen de nuestra prehistoria representando, sabemos en aquel momento cómo se producía la caza por la propia imagen, y frente a lo que 20.000 años después hemos sido capaces de hacer los humanos. Actualmente generamos textos, simulamos razonamiento, lo simulamos, pero hay un razonamiento, y hay un ejemplo recientemente, el modelo Medpal de Google. En este año acaban de publicar un artículo en el que saca una puntuación de hasta el 85% en los test más altos de medicina, por encima de cualquier estudiante de medicina de cualquier facultad. Pero es que hacen 2 experimentos. Uno es coger un conjunto de síntomas a médicos de medicina general, le dan y sacan el informe del médico y el de Medpal. Los expertos de esas áreas médicas analizan los informes, y en el 65% de las veces prefieren el informe de Medpal que el médico. Con lo cual estamos hablando que tiene una capacidad de razonar sobre los síntomas y la información que ha recibido, que reciben de igual forma los médicos. Pero es que cuando van a compararlos con especialistas, se sigue prefiriendo al especialista de momento, pero en ningún caso Medpal se equivoca. Se acepta que tiene quizás menos porfinidad de razonamiento. Con lo cual, junto con los modelos actuales, hemos llegado a un mundo en el que la IA generativa ha alcanzado esas capacidades, y estamos entrando en lo que se llama la IA agéntica, los modelos que van a razonar de forma autónoma, y son el precursor o el puente que conecta con la IA general que hablaba Omar y hablaba Rafa. Por tanto, estamos en un momento de que la IA razona, pero nos lleva un problema. No sabemos comunicarnos con la IA. La IA no tiene empatía, la IA puede tomar decisiones, y tenemos un problema, el que se conoce, el riesgo de la habituación. Nos vamos a acostumbrar a hacer lo que hace la IA, por eso mismo ya se han quitado las tablets y se están quitando en colegio el uso de IA, porque lo que se ha comprobado que aquello que hacen los sistemas por nosotros dejamos de aprender a hacerlo. Y aquí viene el gran reto en todo el ámbito de la humanidad. ¿Cómo razonamos, cómo seguimos, cómo nos comunicamos con la IA, y cómo los humanos en unas décadas son capaces de seguir aprendiendo a partir de la IA, porque si no tenemos un problema. La IA nos va indudablemente a superar. Hay retos todavía. Hay una llamada escalera de la IA de Jude Arpear, un matemático americano, habla que hoy observamos, hacemos, y él habla como el reto de la imaginación. Pero indudablemente cuando vemos la creatividad nos estamos acercando a esa imaginación de Odisea en el espacio 2001, que hubo un asesor de IA, Marvin Minsky,
que fue al asesor de Kubrick, del director, fue curioso, situaron 2001, podían haberle llamado 2031 y estaríamos hoy pensando que podía ser verdad. Lo que pasa es que el asesor, uno de los premios de la IA, creía fervientemente que en el 2001 tendríamos una IA que alcanzaría el nivel humano. Y Omar decía, pronto llegará, todo el mundo lo acepta, y si le llega a llamar 2031 o 2041, estamos todos convencidos que eso hubiera sido una película precursora de lo que vamos a tener en la humanidad. Entonces, razona de forma distinta como razonamos los humanos. Eso no genera preocupación indudablemente, es porque no la comprendemos, pero está ahí. Es decir, cuando hay artículos que explican cómo los periodistas en Corea decían que el sistema de IA que jugaba con el campeón del mundo había perdido la capacidad de razonar, que aquello era una locura como estaban jugando, hasta que descubren que estaba haciendo algo que nunca se había hecho una estrategia de juego, hasta descubrieron que el campeón del mundo tenía que tener aquella perdida. Fue el síntoma más claro de que todos los humanos decían la IA ha perdido, entre comillas, digamos, la cabeza, como diríamos los humanos, y la IA lo que tuvo un mecanismo totalmente diferente de abordar la partida para ganar el campeón del mundo. Entonces estamos en esa situación actualmente, que cambia la cultura, cambia la creatividad, luego tenemos todos los problemas que podemos discutir y que se discuten en el ámbito de la cultura, de los derechos, del derecho de los autores, de los derechos intelectuales de la obra, cómo se está copiando, etcétera. Pero estamos en ese momento en el que estamos además en un punto de inflexión con una IA ya bastante avanzada. Perdón porque me he extendido. Bueno, es tan fascinante todo lo que tiene que ver con este asunto que se nos ha ido prácticamente la tarde. Es fascinante y estamos aprendiendo muchísimo. Además, por lo que a los profanos respecta, y sobre todo a los profanos que provenimos del mundo de las humanidades y de la filología y de las letras, a mí siempre me da una sensación de vértigo, de enorme vértigo, y incluso de miedo. Se nos está yendo el tiempo, pero antes de pasar a compartir con ustedes quizá alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que podamos establecer entre nosotros, queríamos dar paso a Javier Soberón, porque hay un elemento, hemos hablado de casi todo, hay un elemento que no hemos tocado todavía, y es la relación, el impacto que va a tener la IA sobre la ciencia, sobre el conocimiento científico y técnico específicamente. No ya sobre los razonamientos, los conocimientos, la educación, las relaciones sociales, humanas, sino sobre el conocimiento técnico y científico, porque aquí sí que hay un impacto fortísimo también. Javier, espero que nos escuches bien y que podamos oírte bien. Muy bien, pues trataré de ser bastante concreto. El impacto que está teniendo la inteligencia artificial, por supuesto, no deja atrás o no deja de aparecer también en el ambiente científico, ¿no? Esto es clarísimo para nosotros, y a partir de esto, la ciencia como actividad que es de desarrollo muy reciente, 90% de los científicos que han existido, se dice, están vivos. Sin embargo, el impacto en el quehacer y bienestar humano pues ha sido drástico. Nosotros desde el lado de la ciencia consideramos que la ciencia es un factor no solo de progreso técnico y económico en su momento, sino un factor de progreso cultural que ha contribuido con una manera de ver el mundo, con una manera de interrogar a lo que se tiene alrededor, ¿no? Y en parte, esto es lo que hace que, por un lado, sea difícil de entender para mucha persona no especialista. Me llamó la atención esta frase de este pensador: un descubrimiento consiste en ver lo que todo mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. De alguna manera, por ahí va parte de la contribución del sistema científico, que va mucho más allá del sentido común. El sentido común le estorba a la ciencia. La intuición y el razonamiento no, pero en la ciencia se ven cosas que están más allá de lo aparente, ¿no? Y por eso es que también ha habido dificultad para los científicos en hacer entender sus especialidades, y también, por supuesto,
para el no especialista comprender críticamente los resultados de la ciencia y ser capaz de interpretarlos, a pesar de que los encuentre rápidamente usando el chat GPT, ¿no? Bueno, entonces, el contexto al que yo me quiero referir es cómo nos está influyendo a los científicos la inteligencia artificial dentro de esta visión de su papel dentro de la cultura y su inserción en la sociedad. Bueno, en el quehacer científico entendemos que ha habido cambios profundos y ha habido varios cambios de paradigma en la investigación, desde los inicios de la ciencia empírica en el siglo XVII, por ahí, o la ilustración, etcétera, la incorporación de la teoría, de las teorías científicas hacia el siglo XIX, etcétera. Y luego la irrupción de las ciencias computacionales que nos permiten hacer simulaciones y otro tipo de aproximaciones más allá de la realidad sencillamente medible, hasta la situación actual en donde se impulsa mucho de la investigación a partir de los grandes datos y en lo que estamos ingresando ahora, que este modo acelerado de utilizar el método científico apoyado por la inteligencia artificial. Entonces, la ciencia, digamos, el aparato científico profesional está siendo impactado también de manera muy, muy drástica. Y yo quisiera hacer referencia a algo que ya mencionó hace un rato Paco, y es que la inteligencia artificial aplicada a problemas científicos concretos ya dejó su marca. El caso de AlphaFold. Yo me voy a tomar 3 o 4 minutos para hablarles de AlphaFold, porque esta es curiosamente la especialidad en la que yo como científico me he involucrado durante 30 o más años de mi vida. La relación entre la estructura y la función de las proteínas. Quizá muchos de ustedes sepan, pero no es tampoco un conocimiento tan frecuente, que las proteínas son el poder ejecutivo de la biología. Las proteínas ejecutan todas las funciones biológicas, no son solamente un alimento como lo vemos en el ámbito nutricional, sino son el resultado de la instrucción genética que se traduce en una secuencia de aminoácidos. La secuencia genética es una secuencia de bases o de nucleótidos, ahí está el código de información, pero se traduce en una secuencia de aminoácidos que está perfectamente determinada por el código genético, y sin embargo, bueno, y sabemos desde los 50 que la secuencia de estos aminoácidos da origen espontáneamente a una estructura tridimensional que es la que le da la función a la proteína. Entonces, entender este proceso ha sido una de las preguntas fundamentales de la biología del siglo XX. Sin embargo, no habíamos llegado ahí de ninguna manera. Desde los años 50 se sabe que la secuencia da origen a la estructura, la determina. Pero en los últimos 20 años se han acumulado miles de secuencias por virtud de los proyectos genómicos. Sin embargo, las estructuras no se han acumulado al mismo paso, se han acumulado 1000 veces más lento. Y hasta 2020, más de 40 años de investigación para lograr predecir la estructura a partir de la secuencia usando programas computacionales, estaba lejos de producir resultados útiles. Era un divertimento de los predictores físicos, químicos, etcétera, interesantísimo, pero que no daba un resultado que permitiera no hacer el experimento 1000 veces más lento que la secuencia. Por otro lado, en 2016 ya nos dijo Paco, DeepMind aprende a jugar Go y lo hace de manera notable, ganando las campeones humanos. Interesantemente, Demis Hassabis, cofundador de DeepMind, está consciente de la importancia del problema del plegamiento de proteínas, porque él jugó en su juventud un juego de ciencia ciudadana que se llamaba Foldit, y entonces estaba consciente de este problema de la biología y consideró que el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo con muchas capas, parecido a los modelos de lenguaje,
etcétera. Con toda una serie de la herramienta que se había desarrollado para el lenguaje, se podía aplicar al lenguaje biológico, al lenguaje de las proteínas. Y Hassares entonces decide aplicar los algoritmos de inteligencia artificial del juego Go a la predicción de la estructura de las proteínas. Y lo interesante es que el éxito fue rotundo. Si ustedes ven en este diagrama, eh, las predicciones, desgraciadamente se ve mal, el diagrama se ve entruncado, pero se ve las competencias de predicción de estructura de proteínas de los años anteriores, estas en azul abajo, que tenían pues una capacidad verdaderamente limitadísima en el 94, 2002, etcétera. Y ya estaba bastante avanzado en el 2018, pero no llegaban casi nunca a ese nivel de 80% más o menos del score, que era lo que era útil ya para basarse en esos modelos y hacer experimentos y hacer predicciones sobre la función. AlphaFold, que dio el premio Nobel, esta tecnología o esta plataforma, lo hace notoriamente mejor que cualquiera de los otros métodos que habíamos tenido. Este método, en el fondo, pues con alguna novedad que ni siquiera entendemos muy bien a profundidad. Miren, el efecto de AlphaFold se considera de esta manera, ¿no? John Moult, el de los concursos, dijo, nunca pensé que vería esto estando en vida. Janet Thornton, otra enorme líder de la relación estructura-función en proteínas, dijo, no es el fin de algo, es el principio de muchas cosas. Allá abajo, The Game Has Changed, AI Triumphs at Protein Folding. Y luego este otro, It Will Change Everything. AI makes gigantic leap in solving protein structures. Quiere decir que mi campo personal de investigación se ha visto totalmente trastornado por la irrupción de la inteligencia artificial. Simplemente quería yo compartírselos con este tono, esta tonalidad un poquito más detallada, para decirles como científicos nos vemos igualmente, así está siendo igualmente disruptivo que en otras áreas en la propia actividad científica. No me voy a detener mucho en esto. La inteligencia artificial contemporánea se aplica en muchos otros campos y el que más familiaridad tengo yo es de la medicina. Ya se habló de análisis de imágenes médicas, detección temprana de enfermedades. Esto es verdaderamente imposible mantenerle el paso a todas las diferentes desarrollos que se están dando en la actualidad. Esto del descubrimiento de fármacos, por ejemplo, a partir de la predicción de pasar de 200.000 proteínas que teníamos estructura a 200 millones. Todas las proteínas del genoma humano han sido predichas su estructura con bastante precisión, como para diseñar fármacos que se unan a estas proteínas y tengan efectos terapéuticos, ¿no? En fin, hay toda una serie de diferentes avances en medicina. Incluso yo me gusta citar estos varios pensadores del área de la medicina que predicen una era del bienestar científico. Deep Medicine de Eric Topol, donde nos habla justamente de la irrupción de la inteligencia artificial, y dice ahí cómo puede lograr hacer la inteligencia artificial que la medicina vuelva a ser humana. He ahí uno de los retos que nos preocupan en esta reunión de hoy, ¿no? Esto está ocurriendo, pero yo pongo ahí algo que me parece importante destacar con ustedes. La expectativa es que la transformación va a ser radical, pero presumiblemente va a tomar bastante tiempo, digamos una generación. Pero eso es principalmente por la resistencia al cambio de colectivos tan importantes y poderosos como la comunidad médica y la farmacéutica, y la comunidad educativa, los profesores que enseñan cómo, digamos, que enseñan en este caso medicina. Ahora, la expectativa de futuro también es tremendamente disruptiva, ¿no? Desde la búsqueda de información hasta la escritura de artículos, la caja de herramientas del investigador, un asistente electrónico, esto ya está ocurriendo, pasar a la emisión de hipótesis y a sugerencia, incluso ejecución con sistemas robóticos de los propios experimentos. Está encima de nosotros. Ya hay artículos que describen este tipo de
de forma de hacer la ciencia. Por supuesto, la minería de datos masivos para analizar tendencias culturales, económicas y comportamiento. No solo se afecta la ciencia exacta o las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales y la investigación académica en humanidades está siendo fuertemente impactada. Y esto me llama mucho la atención en razón también a lo que se ha dicho aquí, la facilitación de la colaboración entre disciplinas. La automatización de las etapas de investigación en el largo plazo y esta fábrica de descubrimientos autónoma, funcionando 24/7, no se considera algo descabellado en el mediano largo plazo, o sea, en la década siguiente. Cambios en la carrera científica entonces, porque cambiará el valor del científico humano, que residirá más aún en su creatividad, pensamiento crítico y ética. La transformación de la cultura científica puede ocurrir. Y bueno, estos son los retos que evidentemente nos encontramos con todos los sectores de la sociedad. Asegurarnos de confiabilidad y precisión, validar los resultados que ofrecen estas cosas de la inteligencia artificial, cuidar los sesgos y buscar que se mantenga equidad en los resultados y en las propuestas que se hacen de investigación, porque se tiende a reproducir, como ya todos estamos conscientes, a reproducir prejuicios y visiones parciales que están presentes en los datos que hoy tenemos o en aquello de lo que abreva la inteligencia artificial de hoy. Y luego, pues, resaltar el reto de mantener y acrecentar la ética y la integridad científica para evitar este uso indebido y abusivo o pernicioso de la inteligencia artificial, equilibrar su autonomía con la supervisión humana, y actualmente se discuten muchas políticas para un uso responsable de la inteligencia artificial en investigación. Yo termino comentándoles que otro de los retos que tenemos los científicos, creo yo, tiene que ver con esto, que la ciencia ha perdido credibilidad. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima, se nos ha pasado la tarde volando, han pasado 2 horas casi, es impresionante la cantidad de temas que han salido, es realmente apabullante. Aprovechen que tenemos aquí a estas personas que saben tanto sobre IA, por si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario, alguna cuestión que queramos comentar antes de cerrar esta sesión, antes de irnos. ¿Alguien tiene alguna curiosidad especial sobre todas las cosas que hemos estado entresacando aquí esta tarde? Que hay muchísimo sobre lo que pensar, sin duda. Bueno, yo tenía una para Omar, pero creo que Omar se ha ido, ¿no? Porque Omar ha dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y no sé, Paco, si tú podrías, tal vez, Leticia, entre los dos, explicar qué ha querido decir exactamente Omar, que a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando ha pedido que seguramente tendremos que dejar de pensar en términos de lineal para pasar a pensar en términos de exponencial. Y a mí me gustaría saber qué quiere decir eso desde el punto de vista del ser humano, porque se me hace bastante difícil pensar en términos de exponencial. Sí. Bueno, lo que está indicando, basta ver la evolución que ha habido en los últimos 5 años, en ese salto a la inteligencia artificial generativa y lo que va a ocurrir a lo largo de esta década. Hay una evolución tan grande y los humanos hemos ido evolucionando muy lentamente. Es más, todos los desarrollos tecnológicos del siglo XX, ya el siglo XX fue de un salto exponencial en las revoluciones industriales, pero basta ver que eran revoluciones industriales lentas. La electricidad, que es la tecnología base de la segunda revolución industrial, empieza a principios del siglo XX y todavía hay lugares en algunos continentes donde no ha llegado. Y hay zonas donde no ha llegado la electricidad a todas las casas, pero ha llegado al móvil, todo el mundo tiene conexión a Internet y tiene inteligencia artificial. El mundo va cambiando. El cómo va a cambiar la medicina, cómo van a cambiar toda la área del conocimiento, van a ir tan rápido que los humanos no podemos basar lo que ha dicho él. No basta
el aprendizaje, un ingeniero, un egresado de cualquier ámbito universitario, lo que aprende en 5 años en la universidad es un conocimiento estático que cuando sale el ámbito profesional ha cambiado, las empresas han cambiado. Entonces hay que cambiar la forma de la formación para adaptarnos. Tenemos que tener una capacidad adaptativa continua. Ya no es, tengo un plan de estudio, aprendo un conocimiento establecido en el plan de estudio, cuando salga bien la empresa, probablemente esa empresa ha cambiado las necesidades que tiene por estos avances de la IA. Entonces necesitamos estar preparados para ese cambio continuo. Y el cambio lineal es cuando empezamos un trabajo y terminamos en ese trabajo prácticamente con una pequeña evolución. Eso ha ocurrido hasta ahora. Yo mismo me voy a jubilar no en mucho tiempo, entre comillas, haciendo lo mismo, dando clases de inteligencia artificial, una investigación de la misma forma. Los que tenemos cierta edad hemos mantenido una linealidad en nuestro trabajo. Eso es impensable en los jóvenes. La evolución de las propias profesiones que van a ir cambiando requiere ese cambio y no es fácil. No es fácil porque hay que cambiar la sociedad globalmente, el sistema educativo. Es muy complejo, pero es una realidad. Cuando tengamos unos sistemas inteligentes al nivel de razonamiento que tenemos los humanos, para trabajar con ellos, nuestras necesidades van a ser de crear, pensar, va a ser muy distinta. Y luego, la cooperación con ellos, la interrelación, que no sabemos hacerlo, no estamos preparados. Y ahí tú tienes mucho que decir porque es realmente el problema de nuestra sociedad a corto plazo. Es que yo creo que aquí el desafío, o sea, tenemos muchos desafíos, evidentemente. El primero es colaborar entre nosotros, porque va a ser muy necesario cada vez más. Y nuestros pequeños mundillos tribales donde nos solemos mover en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, de los barrios, de las asociaciones de vecinos, en fin, somos tribales y nos cuesta horrores colaborar. Pero eso es clave, parte de lo exponencial, yo creo que está ahí en una colaboración humana y la colaboración con las máquinas. Entiendo que esa palabra sería discutible, pero sí, tenemos que interactuar por lo menos de manera que no nos avasallen, que no seamos vasallos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más antes de irnos? Sí. A ver. Me voy por uno, posiblemente esté equivocado, me da la impresión de que la humanidad del hombre ha entregado el arma, tiene la batalla perdida. Todavía no, es decir, todavía no. Esa es mi hipótesis. Yo creo que siempre podemos tener una esperanza que no es ilusa. No, a mí no me gusta el optimismo, el pensamiento positivo y esas cosas que me parecen ilusas. Pero el ser humano siempre, además de tener muchas tentaciones de utilizar el poder y sojuzgar al vecino y vengarse y todas esas cosas, siempre ha tenido un corazón creativo y un corazón vinculante y, digamos, generoso. Y como es esa batalla perenne dentro del corazón humano, yo siempre creo que puede ganar al menos una parte de la humanidad que está deseando mejorar. Es decir, es una lucha, estamos de acuerdo. En este momento, nuestro contrincante creado por nosotros mismos nos supera con mucho. Lo que tenemos que lograr es no estar al margen, nosotros no plegarnos. Acuérdense que en el relato bíblico del adorar un becerro de oro que habían hecho en el desierto, el ser humano somos así, nos plegamos y no tenemos esa tentación de arrodillarnos delante de nuestras propias creaciones, pero muchísimas veces no lo hacemos y seguimos siendo los que llevan la batuta, y ojalá para el bien. Yo creo que es posible. Quiero poner un ejemplo, y está datado en la historia. Al principio del siglo pasado, Estados Unidos, el 95% de la población trabajaba en la agricultura. Llegó la industrialización, primero la máquina de vapor, llegó después la electricidad y con ello la automatización en el campo, y hubo un terror a que parecía que se acababa el mundo, se acababa
¿Cuál es el futuro de ese 95% de la población? Hoy en día en Estados Unidos aproximadamente el 4% de la población está en el ámbito de la agricultura, con una producción agrícola muchísimo mayor. Y ha habido una evolución. Lo que es cierto es que el siglo pasado de una evolución, podríamos llamar lineal, porque esa migración hacia la ciudad, industrialización, etcétera, ha sido un proceso que, visto con la rapidez con la que avanza la tecnología, era un proceso lento. Y ahora lo que vamos a llevar a lo que vamos a ser un proceso mucho más rápido. También es cierto que en aquel momento afectaba a lo que era el trabajo llamado manual, y ahora, claro, le tenemos más, nos preocupa más porque afecta a la parte del conocimiento, a la parte que podríamos llamar más intelectual del humano, la que nos separa al humano del resto de especies animales. Pero yo también, sin llegar a un positivismo total, creo que ahí está nuestro reto. Debemos avanzar en ello. Somos creativos, lo hemos demostrado. Los científicos, como se acaba de comentar, el 95% de los científicos son de la época reciente. Los científicos son todos muy recientes. Va a seguir habiendo avances más rápidos y nos iremos adaptando. Habrá cosas que no se perderán. De hecho, ahora una zambra, ya que estamos en Granada, y en el ámbito de cultura, no me imagino un robot en una cueva del Sacromonte, estoy seguro. Vamos a mantener nuestra singularidad como humanidad, pero es cierto que va a cambiar. Se habla, y probablemente ocurra, que el número de horas de trabajo son menores por la productividad. Tampoco creo que no me creo en ese mundo feliz en el que todos vamos a estar sin hacer nada, y las máquinas nos hacen todo por nosotros y nos van a dar la comida y nos van a ir hasta darnos de comer. Va a ser un mundo muy cambiante, que tenemos también que diseñar. Ahí es el desafío, pero yo creo que nos iremos adaptando, y también nos va a ayudar la inteligencia artificial a aumentar la producción agrícola, por supuesto, la producción de alimentos, en el ámbito de la salud. Hay un equilibrio. Yo creo en esa adaptación que tiene que ser más rápida, y es lo que hablaba más de adaptación exponencial. Yo soy positivo, pero es cierto que los cambios van a ser grandes. También se ha comentado hace un momento, es decir, los cambios van a ser no tan rápidos, porque en el ámbito médico, donde hay grandes avances, ahí también tiene que haber un cambio en la cultura, en la medicina, en la educación. Esto, aunque tengamos un avance rápido de la inteligencia artificial, también habrá una penetración más lenta, que creo que dará opción a que nos vayamos adaptando, y que a su vez en paralelo aprendamos a adaptarnos de forma más rápida. Y con ese tema, llamémosle interacción, llamémosle colaboración, porque alguna vez que interactúas, nosotros en el ámbito de la ley hablamos del proceso final de colaboración, incluso co-creatividad en esa actuación conjunta. No es fácil, pero es el camino al que tenemos que llegar. Muy bien, Paco. Bueno, son innumerables los temas que hemos esbozado aquí con esta tecnología disruptiva que es evidente que va a cambiar, o está cambiando ya nuestras vidas. No hay marcha atrás, es una revolución. Ha sido muy interesante esta tarde, esta aproximación tan rica y tan contundente, tan vertiginosa. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes, a Francisco Herrera, a Leticia Soberón, Javier Soberón, Rafael Mira, Omar Hatamble, por supuesto, por toda la sabiduría que han volcado aquí esta tarde con todos nosotros en este Salón de Plenos del Ayuntamiento. Darle las gracias a todos ustedes por el interés, por supuesto, y muy especialmente al Ministerio de Cultura del Gobierno de España y a la organización de Mondiacul por haber incluido este evento dentro del programa oficial de Mondiacul. Estamos muy agradecidos por ello. Gracias a las personas que nos han visto a través de TG7. Y ya saben que este evento puede verse editado y en diferido a través del canal YouTube de Granada Ciudad UNESCO de Literatura. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.